Viajar, uno se estaría enfrentando a cosas ajenas, todo es ajeno. La geografía es ajena, la lengua es ajena, los que van en el bus son otros, el bus no es mío, la casa no es mía, el hotel no es mío. Lo único que tengo mío es un dinero que el otro trata hasta donde sea posible que yo me gaste. Entonces, estoy siempre reconociendo mi capacidad de vivir en un sitio que no es el mío. Entonces, a partir de ahí el viaje ya tiene un enorme sentido, porque el viajar constituiría un enfrentarme a mis propias memorias, a mis propias circunstancias, a mi capacidad de ver en el otro algo que a mí no me pertenece. Por ejemplo, cuando uno llega a un sitio donde hablan una lengua que no es la de uno, esa lengua no es mía. Sin embargo, me tengo que apropiar de pedazos de esa lengua para hacerme entender, o al menos evitar que me excluyan más rápido. Entonces ahí vendría como un primer elemento que es muy bello, es enfrentarse con uno mismo en circunstancias diversas. Segundo, el viaje plantearía que realmente yo no salgo de mí mismo, ¿cierto? Que es otro planteamiento muy bello cuando se dice que uno no viaja porque uno sigue en uno mismo. Estoy metido en mí mismo, o sea, yo lo único que estoy es pisando geografías diferentes. Desplazándose pero no saliendo. Desplazándose pero no saliendo. Entonces eso me llevaría a sentirme una persona que cada vez que se mira los zapatos descubre en qué geografía está, ¿cierto? Porque las geografías no se pueden entender sino pisándolas. Entonces llega uno a la ciudad de Zúrich y pisa Zúrich y ya está en la ciudad de Zúrich. En esa geografía, entre los tranvías, cerquita de la estación de trenes, rodeado por pequeñas colinas, con un montón de gente que pasa a su alrededor, a nuestro alrededor, y muchas veces ni los determinan. Pero estoy en mí mismo, o sea, no me he salido, nunca me he salido. Aparte de que los amigos de uno digan, no, si está en tal parte, está en tal otra, pero no, yo sigo en mí mismo, ¿cierto? Entonces ahí viene otra cosa muy importante del viajar. Hay un tercer elemento importante y es enfrentar mi memoria con otras memorias. O sea, cuando yo estoy en mi casa, todo lo sé dónde queda. Sé dónde queda la cocina, las puertas, los baños, la habitación, la biblioteca, etc. Pero al viajar todo eso se me pierde. Entonces ya no sé cuál es la puerta, se me pierde la puerta, se me pierde mi mesa, se pierde, es la famosa queja de quienes van a un hotel, esta no es mi cobija, esta no es mi almohada, aquí no se puede dormir, este colchón no es el mío, ¿cierto? La comida que me han servido no es la que me gusta, porque estamos funcionando con base en nuestra propia memoria. Nuestra memoria es lo que nos permite estar seguros en un lugar. Y que nos tiene programados de alguna manera. Claro, y además nos permite dominar el conocimiento circunstancial, o sea, todo aquello que me rodea, sé para qué sirve, qué es, en qué cantidades se usa, etcétera, etcétera, mientras que en otro lugar no, ¿cierto? Entonces viene esa memoria que a partir del viajar se va a alimentar, pero no para recordar dónde estuve, sino para comparar dónde estuve, ¿cierto? Porque todo depende de la memoria. Y por último, el viaje se podría interpretar como ese desplazamiento necesario del ser humano que siempre mira el horizonte y que el horizonte deja de serlo en la medida en que yo me acerco a él. Más o menos la tesis que estuvo manejando por muchos tiempos un gran viajero antioqueño que fue Fernando González en el viaje a pie. O sea, cómo me voy reconociendo a mí mismo en la medida en que voy subiendo la montaña, en que tomo por un sendero, en que entro en cercanías a un bosque, en que veo una quebrada, un abismo, etc. Y en esa medida voy recorriendo o acercándome al primer horizonte, aunque aparece un segundo horizonte mucho más lejos. Entonces es muy bello que el viajero
consciente de que viaja. Porque aquí hay que aclarar algo. Hay gente que viaja y no se da cuenta. Pues para nada. Eso en buena medida se debe a los aviones que, si bien nos permiten llegar mucho más rápido, nos quitan viaje. Impide saber con conciencia que estamos Impide viajando. saber un montón de cosas. Ahora que te comentaba que me había releído El viejo y el mar, esa una obra asombrosa de Hemingway, donde él domina el mar de Cuba. Las tortugas, los peces voladores, los blancos, bueno, un montón de peces que aparecen ahí, que para eso debió haber viajado mucho por ese mar. Uno no reconoce un pez por un libro. Uno tiene que ver nadando, lo tiene que ver saltando, lo tiene que ver pescado, lo tiene que tener en la mano, hay que verlo chapalear cuando sale del agua, y eso es lo que permite en un momento dado poder escribir y describir las sensaciones que se sienten, no solo cuando se pescan, sino también cuando se parte, cuando se le quitan las entrañas para botarlas, etc. Entonces todo viaje termina siendo una especie de ciencia. Y aquí hay una cosa que es muy interesante porque, a ver, en alemán la palabra ciencia es Wissenschaft. Y Wissenschaft traduciría el horizonte del conocimiento. O sea, la ciencia nunca se detiene. Por eso no se puede confundir ciencia con tecnología, porque la tecnología ya está detenida, ya sabemos que llegó hasta acá. Pero la ciencia avanza siguiendo el horizonte. Lo mismo sucede con el viajero. El viajero avanza, simplemente avanza. Y a la medida en que avanza, conoce. Por eso son tan importantes, por ejemplo, los viajes medievales, que eran viajes muy largos, tremendamente largos, pero a través de los cuales uno llegaba incluso a aprender lenguas diferentes, porque había que parar, las carretas tenían que parar, buscar agua para los bueyes, hacer ciertos negocios para poder comprar la comida que se necesita para proseguir, etc. Y en esos viajes la gente quedaba discutiendo, pensando o escribiendo, como le pasaba a Erasmo de Rotterdam. Erasmo, que tiene un montón de estatuas a lo largo de Europa, es porque por ahí pasó Erasmo. Y Erasmo, obviamente, pues manejaba, además de su latín y su griego, un montón de lenguas locales, porque no siempre iba a estar hablando con personajes importantes, también tenía que hablar con el de la fonda, tenía que hablar con el panadero, tenía que hablar con el de las mulas, etcétera, en sus lenguas normales. Entonces, en esa conciencia del viaje, digo, aparece el horizonte. Ahora, ese horizonte se lee de acuerdo con quien sea uno. Entonces, veríamos o podríamos hablar como de muchos viajeros que siguen un horizonte que han ido configurando a través del conocimiento, que han ido elaborando mediante sus propios, si no deseos, al menos ansias de demostración de que eso que buscan es real. Ese es el caso de Colón, por ejemplo. Colón es un gran viajero, pues tan gran viajero es que nadie sabe dónde nació. Aparte de que se dice que en Génova, el otro dice que nació en Barcelona, o al menos que es catalán, el otro dice que es portugués, pero nadie sabe a ciencia cierta dónde nace Colón, y es debido a eso, a que siempre se estuvo moviendo, a que nunca permaneció en un lugar mucho tiempo para que la gente se diera cuenta quién era y pudieran dar como razón de lo que él hacía. Entonces, Colón tenía muy claro, vamos a llegar al oriente por el occidente. ¿Cómo logró esos datos? Pues de muchas formas. Ya había geografía, las geografías árabes hablaban de que el mundo era circular. Alonso Sánchez, que se refugia, como hemos dicho en algún programa, en la casa de Colón, le cuenta que pudo llegar por el occidente a unas tierras que eran desconocidas, etc. Pero
es el horizonte que no se le pierde a Colón. Es el horizonte que va buscando y al mismo tiempo el horizonte que va dejando. Por eso Colón puede regresar. Colón se hace ese planteamiento. Es un horizonte que se busca con base en el conocimiento de la ciencia de ese momento, que tiene que ver mucho con los vientos, y que toca América y se devuelve, sí, precisamente usando los mismos vientos, debido a los barquitos que llevaban. A los barquitos, ¿no? A las carabelas, que eran los barcos más prácticos que había en el momento para llegar hasta América. Veríamos otro gran viajero que a mí me encanta, que es Ibn Battuta. Ibn Battuta es un viajero, es el Marco Polo islámico, es un hombre que se recorre las ciudades islámicas a pie para dar fe de la creencia en Dios a través del Islam. Entonces hay un horizonte precioso que es la divinidad. En árabe hay una palabra que es Hanif, que es buscador de Dios. Y los buscadores de Dios van recorriéndose el desierto sin dejar que el horizonte se les pierda, porque allá en el horizonte está la idea de Dios, está el gran concepto de Dios. Entonces, en Batuta, que viaja igual que viajan los sufíes, que viajan transformándose. ¿Cierto? Un sufí es un místico islámico que en la medida en que avanza se transforma, porque ha conocido algo y ese algo que lo acerca más a la idea de Dios lo cambia, y lo cambia para mejorar y para entender más. O sea que si son viajes para avanzar, no viajes para quedarse. Sí, claro, claro, porque además es una de las cosas más dramáticas, y tú lo acabas de tocar, es cuando uno llega al final del viaje y no puede continuar. Es el caso de los inmigrantes, por ejemplo. Gente que maneja un alto nivel de estrés, porque es que no puede seguir, no puede seguir. Y donde llegó no es. ¿Cierto? Los griegos manejaban una palabra que era Arcadia. La Arcadia era esa ciudad imaginaria, mitológica, donde todo se solucionaba. Pero cuando se llegaba a la Arcadia se veía que era una ciudad igual o peor de la de donde se venía. Entonces las Arcadias obligaban a que se continuara el viaje, ¿cierto? Y al continuar ese viaje estaría la realización y estaría la frustración en no poder continuar. Entonces eso es lo que vemos de los inmigrantes, la angustia del inmigrante, esa famosa frase de que la tierra llama. Claro, porque es que el viaje debe continuar. Entonces ahí es donde, y por estar en un sitio donde todo es ajeno, donde yo no participo de nada, sino que simplemente soy testigo. Soy testigo del habla, soy testigo de la historia, soy testigo de los logros, pero la participación es muy pequeña, es tremendamente pequeña. Esa era una de las quejas que tenía la Paul, por ejemplo, cuando él, que desciende de indios de la India, no alcanza a reconocerse ni de la India ni de Inglaterra, a pesar de que tiene la nacionalidad inglesa. Entonces siempre es testigo. Y en sus libros es muy particular porque es un gran viajero. Es un viajero inagotable que hace grandes entrevistas. Me acuerdo de un libro de él precioso que se llama El límite de la fe, donde él va a dar a los hasta Indonesia, haciendo un recorrido por los países conversos al Islam. Y en esas entrevistas nota uno al viajero, ¿cierto? Quiere seguir, quiere saber más. Sus entrevistas son tremendamente profundas, porque es que él entrevista viajando, porque uno también puede viajar a través de las palabras de otro, a través de las respuestas de otro. Y es un viajero que nunca se reconoce en lo que es, ¿no? Y lo tiene planteado en dos novelas maravillosas, donde si yo estoy aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque lo que miro no me pertenece, ¿cierto? Nada, a pesar de que ahí estoy, pero nada me pertenece, que es
es la alegría de un inmigrante cuando tiene un hijo que nace en otro país, que llaman, mira, tenemos un hijo gringo, tal cosa, pero es simplemente una forma de, digamos, de salir del complejo de no poder integrarse a esa sociedad que lo excluye simplemente porque tiene unas circunstancias, una historia que es ajena a ese que quiere entrar ahí. ¿Cierto? Que es uno de los problemas de los conversos, por ejemplo, que para ser admitidos tienen que destruir su propio sitio, su propio lugar en la historia, y a partir de ahí, sin historia, eh, buscarán apropiarse de una historia que no hicieron, ¿no? Que más o menos la tesis también que manejan ahí Paul con relación a estos países conversos al Islam. Entonces encontraríamos ese caso. Ahora, en el caso de Ibn Battuta, que es islámico, que va por los territorios islámicos, simplemente certifica cómo se cree en Dios dentro del Islam. Y eso es lo que convierte el libro de Ibn Battuta, el viaje por el Islam precisamente, lo convierte en un enorme documento de... No es lo mismo como se cree en Dios en Marruecos, en los Montes Atlas, como creen los tuaregs, o como van a creer los libios, o como van a creer los sirios. Porque a pesar de que el concepto es similar, las culturas, ambiente, llevan a otro tipo de creencia. Entonces, a ver, esto sería ese otro tipo de creencia. Para que esto quede claro, sería lo que hoy en día llamamos religiosidad popular. O sea, hay una creencia que es común, que está bien elaborada, que está bien amparada, que tiene unos fundamentos. Sin embargo, la cultura local le hace unos aditamentos, y esos aditamentos se llamarían religiosidad popular, donde la cultura empieza a convivir con un concepto religioso, pero es muy distinta la religiosidad popular de Antioquia, por ejemplo, a la de Nariño, a la de Chile, a la de Fuente Vaqueros en la provincia de Granada en España, etc. Cada uno le da un componente, que es muy bello, porque eso también ha enriquecido notablemente las expresiones religiosas. Era un catalán que se disfraza de árabe, se hace pasar por árabe y viaja mintiendo. Entonces, sería muy bien admitido en estas sociedades nuestras donde se miente de manera tan descarada. Pero, ¿qué sucede en ese viajero que se está negando? Que se quiere integrar a través del engaño. ¿Qué pasa con las relaciones con el otro? Ahí habría como una psicología de transferencia donde mis deseos se transfieren al otro para que el otro me admita como un igual simplemente porque estoy vestido como él. Era más o menos lo que hacía Flaubert. Flaubert, que hace un gran libro de viajes, maravilloso, pues él hace varios libros de viajes, pero hay uno que lo recuerdo ahora, que es el viaje a Oriente, donde decía que él donde iba se vestía como la gente de ese país. Entonces en Egipto él se viste como un egipcio y trata de ser admitido de esa manera. Pero son los viajeros que mienten, ¿cierto? Son los viajeros que no se integran al sitio al que van, o a través de la memoria, a través de sus creencias, o a través del mismo asombro, como si sucede con el viaje a pie de Fernando González, donde ese paisaje se hace dentro de la misma raíz de la cultura, que es una cosa muy bella en el viaje a pie, cuando este hombre de raigambre antioqueña y medio vasca trata de descubrirse a sí mismo en el territorio de su propia cultura. En ese sentido se parece mucho a Ibn Battuta, que también se mueve solo por el Islam, pero es
todo lo contrario a Ali Bey, que viajó mintiendo, ¿cierto? Obviamente a lo último pues termina siendo descubierto y Y deportado casi. muchas cosas. Ah, 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 mire, hablando de eso, hay un personaje medieval que se llama Raimundo Lulio. Raimundo Lulio, que exploró la filosofía, exploró las matemáticas, y siempre quiso ser mártir. Entonces se iba a predicar a los países islámicos del norte de África buscando la palma del martirio, o sea que... A ver si lo mataban. Sí, y nada. Entonces el pobre Raimundo que viajó por todo eso, pues hoy en día hay una universidad muy famosa en Barcelona, ¿cierto? Rescatando el nombre de Raimundo Lule, pues muy lindo, eso es otro viajero extraño, ¿cierto? Porque iba buscando precisamente el martirio. Sí, el martirio, y no se lo dieron. No se lo dieron por ningún lado, seguramente porque, como dicen los mismos islámicos, los caminos de un hombre ya están trazados por Dios, están completamente trazados en el cielo, y no habrá nada que nos varíe. Eso pues es parte del fatalismo islámico. Entonces, pero aparece otro viajero, me hizo acordar que Cervantes es un gran viajero y hace un libro de viajes, Claro. porque lo que hace Don Quijote es viajar. Claro. Viajar no se sabe por dónde, y en ese sentido se parece mucho a la tesis de Cis Nottebohm, el escritor holandés, de que realmente Don Quijote viaja es en el mismo, el resto no le importa. Entonces esa famosa crítica del mapa que usa Cervantes de España es un mapa inventado por Cervantes, ¿cierto? No le importan ni las distancias ni nada, lo que le importa es que este personaje viaje y que en la medida en que viaja le suceden cosas, y le suceden cosas de acuerdo con los mismos intereses de Don Quijote. Es que no quiere encontrar monstruos, él no quiere sino salvar desvalidos, ver damas, sentirse caballero, y es muy bello porque de esa manera el viaje es inolvidable, porque viajar al vacío sin ningún conocimiento sería viajar sin encontrarse en los diamantes que en el camino. Hay una cosa que es muy importante cuando se viaja, y es leer antes. El que lee y viaja, viaja dos veces. Porque de esa manera ya sé dónde voy, de repente me leí una novela, me leí unos poemas, y me paro en una piedra, y esa piedra es maravillosa, porque ahí pasan N número de cosas, ahí hubo historia. Mucha gente pasa al lado de uno y lo mira uno asustado, este señor, ¿qué le pasó? Se quedó mirando a la reja. Además que sería la única manera de entender lo que se está viendo. Sí, claro, y darse cuenta de muchas cosas muy bellas. Me acuerdo cuando yo me leí las leyendas de la Alhambra de Washington Irving, que también fue otro gran viajero, que es un escritor norteamericano que se recorre toda España, va a los países árabes. Bueno, Washington Irving hace un montón de cosas en el siglo XIX. La lectura que hace la Alhambra es bellísima, tan bella que cuando uno va a la Alhambra perdona que eso lo hayan reconstruido para el turismo. O sea, ya es lo de menos. Eso estaba previsto, de que ahí podía pasar una cosa de las que contempla la ley de la incertidumbre. Pero lo que interesa es el árbol, el jardín, el patio de los Arrayanes, el Palacio de las Mujeres, porque ahí hay historias, sabes, que nadie ven, pero que ya uno la leyó, ¿cierto? Que basta cerrar los ojos para darse cuenta, por ejemplo, de la matanza de los Abencerrajes. Ahí está el patio donde los mataron, incluso está cubierto de hierba, está a un lado, nadie la parábolas a ese patio, pero ese patio de los Abencerrajes es tremendo por la historia que tiene. Entonces, en el caso de Cervantes incluso quiso venir a América. Cervantes viaja por todo Argelia, norte de África, va siguiendo a sus amos, conoce un montón de cosas, y eso después le va a permitir a él tener una visión
entre comillas, quijotesca del viaje, ¿cierto? Porque en la medida en que escribe, recupera las sensaciones. Otro gran viajero que hay que tener en cuenta es Ernest Hemingway. Hemingway tiene libros que certifican su viaje, que son maravillosos. Primero, él viaja por toda Europa en la Primera Guerra Mundial, y de eso deja un testimonio en los cuentos y en Adiós a las armas. De los que mejor ha leído, los pueblos italianos, los caminos italianos, el horizonte italiano, los pequeños almacenes. Y después Hemingway, que era un aventurero, un gran aventurero, un hombre. Después escribió un libro maravilloso, Las verdes colinas de África. En esas verdes colinas de África, él, que asiste a una cacería, se encuentra con un alemán y empiezan una de las conversaciones más bellas que se ha hecho sobre la literatura norteamericana. Entonces un viaje no está hecho nomás para ir a tal lugar, sino para encontrarse con otro y conversar sobre otros temas, porque estamos en el mundo. O sea, el hecho de viajar no me descontextualiza, el hecho de viajar no niega quién soy, el hecho de viajar me permite entrar en contactos con otro y servir una mesa, ya sea intelectual o de comida, lo que sea, donde se pueden compartir muchas cosas. Esa es la tristeza de muchos viajes donde la gente va de un lugar a otro y no conoce a nadie. Simplemente van, vienen y listo, ¿cierto? Y hay fotos, hay grabaciones, pero no se compartió nada, no se encontró nada. Entonces ahí se movieron, pero no viajaron, ¿cierto? Estuvieron en un lugar, pero no estuvieron, porque los lugares se vuelven importantísimos cuando desaparecen delante de nosotros, y eso se da en una conversación. Cada viaje es como un texto para leer y mucha gente Claro. lee pero no entiende, lee pero no lo cambia. Claro, claro. Y eso es lo que están tratando de hacer grandes escritores, como este holandés Cés Noteboom, por ejemplo, como David Kaplan, como lo hizo Kapuscinski, por ejemplo, como lo hizo, estamos hablando de Hemingway, Las verdes colinas de África, donde él demuestra que la realidad es superior a la ficción, donde África, en esa narración de la realidad, se nos aparece como ese sitio donde el viajero, en este caso Hemingway, se convierte en parte del parque humano, ¿cierto? Ese parque humano donde hay de todo, donde el tiempo no existe, sino el sitio. Y aquí hay una teoría que es muy bella y que se discute mucho, lo discute Peter Sloterdijk, un filósofo alemán. El tiempo realmente no es importante para nada, lo importante es el sitio. En el sitio es donde suceden las cosas, el sitio es transformable. Yo el tiempo no lo puedo cambiar, no lo puedo transformar, el tiempo corre quiera yo o no quiero, no así el sitio. El sitio simplemente yo estoy ahí. Y depende de mí, de lo que yo sé, de mi actitud, para que ese sitio sea maravilloso o sea infernal. O sea, el sitio se deja intervenir, pero el tiempo no. Sí, claro. Y en el caso del viajero, el viajero no va en el tiempo. O sea, las excursiones, conozco Europa en 10 días, no sé, pues eso son muy charras, porque realmente pues no se hizo absolutamente nada, porque es que el viajero es de sitios, ¿cierto? El sitio es el que me llena a mí. Cuando llego a un sitio, como decía al principio del programa, miro hacia mis zapatos y me encuentro que piso un lugar, que estoy en una geografía. Ahora sí, el recorrido por la geografía, el enfrentar esa geografía. Cuando usted va a un lugar nuevo, Memo, ¿qué es lo primero que hace? Yo lo primero que hago es preguntar dónde se coge el bus, o dónde se coge el tren, o a través de qué medio
me puedo perder en esa ciudad. ¿Cierto? Entonces habrían como 3 pasos. Llego, compro un mapa, inmediatamente pregunto por buses y lo que sea, y después me voy y me pierdo. ¿Cierto? Y se la camina. Sí, claro, Se la camina. para, como decíamos al principio del programa, para enfrentarme conmigo mismo. ¿Hasta qué punto soy capaz, dentro de este medio ajeno, de intervenir en el medio, de entrar en contacto con ese medio? Entonces Hemingway viaja, tenemos nociones de su viaje a París. En París era una fiesta. Tenemos viaje por su recorrido a España, por quien dobla las campanas, verano intenso, por ejemplo. Tenemos de su paso por Cuba, el viejo y el mar. Entonces, ese viajero va haciendo rentable el viaje, porque el viaje se le convierte en una experiencia de vida. El viaje se le convierte en conocer más a los seres humanos. El viaje se le convierte en amar más a los seres humanos. ¿Cierto? Porque no se trata de viajar criticando, mira que está borrachín, malo, pero lo que sea. No. Sino en que nos volvemos terrícolas. ¿Cierto? Era lo que decía Carl Sagan. Sagan decía, si aquí llega un extraterrestre, yo no le puedo salir con un pasaporte de los Estados Unidos. Mira, no, un momentico, usted es terrestre, ¿cierto? Usted simplemente es terrícola, así como cuando uno mira por un microscopio y ve un montón de bacterias allá abajo, ninguna de esas bacterias me va a decir, no, un momentico, yo tengo pasaporte español, yo todo, no, usted es bacteria, ¿cierto? Entonces lo mismo pasaría en ese caso. Y el viajero se vuelve terrícola. Es importante. Cuando en la Edad Media se hablaba del régimen de cristiandad, el hombre podía viajar sin ningún tipo de frontera. ¿Qué era el régimen de cristiandad? El régimen de cristiandad era el mundo que estaba delimitado por los conceptos de la religión católica, por ejemplo. Y hasta dónde llegaba el mundo, pues hasta dónde llegaba la religión, y por ahí se podía ir. Ese es el concepto que maneja Marco Polo. Marco Polo se mueve por todo el Asia haciendo uso del régimen de cristiandad. Y de hecho, en un momento dado, él quiere ir donde el Papa para ser emisario del Papa, embajador del Papa, y así no detenerse. Y además que Marco Polo es uno de sus grandes viajeros, porque nos da razón de un libro que maravilló a la Edad Media, que maravilló a Cristóbal Colón, etcétera, debido a eso, precisamente a que el viaje está lleno de experiencias, está lleno de enfrentamientos con Marco Polo mismo, con su concepto del mundo, su concepto de las cantidades. Por eso el libro de Marco Polo lo llama el libro del millón. Aparece otro viajero que a mí me encanta, que es Julio Verne. Julio Verne viaja sin moverse. ¿Cierto? Viaja sin moverse. Pero viaja al fondo del mar, viaja al centro de la Tierra, viaja a la Luna, haciendo uso del conocimiento de su tiempo, de lo que sabían en el siglo XIX, lo que se predicaba en los institutos tecnológicos franceses, lo que aparecía en los libros, en las revistas. Eso permite viajar. Por eso un hombre como Emilio Salgari, que nunca estuvo en los mares del sur, es capaz de describir de manera asombrosa todas esas aventuras de Sandokan viajando. Pero viene otra parte de la teoría, es que para viajar simplemente hay que conocerse a sí mismo. El viaje es un conocimiento de uno mismo, no solamente enfrentando lo que hay afuera, sino también enfrentando lo que hay dentro de mi propia habitación, el enfrentarme frente a una enciclopedia. ¿Qué pasaría si yo estuviera allá? Por eso, Memo, hay tanta relación entre viaje y concepto. Sí, claro. Viaje, concepto, iluminación y fruto. Son 4 conceptos muy bellos.
Iluminación porque aprendo más, me maravillo, me admiro, salgo admirado de lo que sucede. Fruto porque eso tiene que dar un fruto. Y si no, no hizo nada. Si no, no hizo absolutamente nada. El viaje no es solo para venir a contarlo, no solo para, sino para que me transforme a mí como ser humano. Por eso no siempre los viajeros van a estar exhibiendo un pasaporte. El viajero viene distinto, necesariamente viene distinto, porque se enfrentó con él mismo, porque hubo una batalla entre lo que él es, lo que quería ser y lo que realmente le pasó. Y ahí es cuando el concepto cambia. Claro, ahí cambia el concepto necesariamente. De ahí que los grandes escritores sean grandes viajeros, sino a través de barcos, de carrozas, de buses, de camiones, aviones, globos, lo que sea, sí grandes viajeros en torno a los conceptos. Es lo que pasa con Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. El concepto es la puntualidad, los tiempos precisos para cumplir todo ese ciclo, precisamente en 80 días, que es importante. Nos permitiría entender como tres cosas importantes. Una, entender que el movimiento es lo que nos permite estar vivos. Todo movimiento es signo de vida, todo movimiento es posibilidad de ir de un sitio a otro. La quietud, que es la negación del movimiento, pues sería como la nada. Porque la vida, la existencia, lo existente, se da a través de ese movimiento. Hay otro punto en el viajero, y es cuando está enfrentando culturas diversas a la suya. Viene un término que se discute mucho, que es el de la tolerancia. Entender el otro porque actúa de esa manera, porque se pone esos colores, porque come así, porque se pinta las manos, porque se baña en un río donde no cabe la gente y diciendo que esas aguas son puras. Pero ¿qué sucede ahí? Entonces el viajero analiza, se sienta y analiza. Me acuerdo de un hombre que hace un libro precioso de viajes que se llama Georg Sebald, donde por el sur de Inglaterra, caminando a pie, así como Fernando González, asiste a lo que él denominaría la caída de la cultura occidental. ¿Qué pasa? Que estos conceptos que yo tengo ya no se ven reflejados en el afuera. Y a la medida en que avanzo, eso desaparece. Es de un libro que hemos comentado en algunos programas que se llama Los Anillos de Saturno. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando entro en una arquitectura que hace 50 años era una de las grandes demostraciones de poder al que había llegado la ciudad, y ahora ya no hay nada, solamente ratones por todas partes, o está habitado por personas que no tienen ya nada que ver con esa estructura, como se queja él, por ejemplo, del Palacio de Justicia de Bruselas, en una novela que se llama Austerlitz. Entonces viene ese caminar, el ver las culturas, el ver cómo se desarrolla el mundo, y no en términos de si está más atrasado o menos atrasado que yo, porque es que una cultura no me define si está más adelantada o más atrasada. Una cultura me define si viven mejor o peor que yo. Y eso es algo que es interesante, porque nosotros hemos tenido unas visiones a través de viajeros que van muy a la carrera, que están hablando del atraso, pero no se detienen a ver si, la vida. La calidad de la vida. La calidad de la vida, claro. Yo puedo ver en un momento determinado una cultura
que le hacen falta muchas cosas de las que yo tengo, pero no es que les hagan falta, sino que no las necesitan. ¿Cierto? Y a partir de ahí tienen mejores familias, mejor configuración social, tienen más uso del espacio, están viviendo el tiempo y no midiendo el tiempo. Que es una de las diferencias de nosotros, porque nosotros vemos sociedades muy avanzadas. Me acuerdo yo hace muchos años, hay muchas partes de Nueva York que se mantienen vacías, y se mantienen vacías no porque el barrio sea muy calmado, sino porque no hay nadie en las casas, todos están trabajando, haciendo el segundo turno. Entonces a partir de ahí uno se hace muchas preguntas sobre esos sitios tan bonitos, esas casas tan amplias, pero no hay quien las habite. ¿Cierto? Entonces todo eso que estaba hecho para la calidad de vida no se da, que es parte de lo que nos sucede ahora, por ejemplo, claro. Donde un viajero que viniera y nos mirara, nuestros viajeros, pues de los que hemos venido hablando, se haría muchas preguntas. Esta gente cómo hace para no parar de hacer cosas y no vivir. Pues, sería como lo que se preguntaría a un viajero como David Kaplan, que escribe Los confines de la tierra, que va a pie por todo África, por los Balcanes, viendo cómo vive la gente. Y es un viaje muy lento, porque es que esos viajes a pie son viajes muy lentos, pero son los únicos viajes reales, porque tengo los pies sobre la tierra y a cada paso que doy estoy enfrentando otra cosa. Esa es la gran enseñanza del viaje a pie. El viaje a pie no tiene la premura de llegar, no les interesa llegar, lo que les interesa es entender. Y en la medida en que se va uno desplazando, va entendiendo. Eso es lo más bello pues, de Fernando González, que invita a ese tipo de viajes y no de pasar a la carrera. En ese viaje es importante la forma de la montaña, es importante la forma de la roca, el material de la roca, los tipos de flores, la hierba, los animales que se cruzan, la gente, las composiciones urbanas que se ven a lo lejos, todo el horizonte que cambia de color, que es invadido por las nubes, que de repente llueve, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que le da valor al viaje, porque son cosas muy difíciles de narrar, pero que quedan en nosotros, que hacen parte del equipaje más importante de todos, que es el equipaje del conocimiento. Entonces, en el caso de David Kaplan, Kaplan hace unos viajes muy lentos, pero da razón de cada cosa. O sea, que es el problema de los viajes en avión. Uno llega, pues sí, y ve algunas fincas abajo, y ve los ríos, y ve las montañas, y ve el mar, pero nunca lo toca. Ahora que usted mencionaba, Memo, sobre la lentitud del tiempo, ¿cómo nos desempeñaríamos nosotros, habitantes de estas culturas, en aquellos lugares polares donde el día dura 6 meses y la noche 6 meses? Claro, pero me hizo acordar de un libro maravilloso que se llama La llamada de lo salvaje, de Jack London, donde se cuenta pues todas las peripecias de los buscadores de oro en Alaska, donde es lo que hay los esquimales y estos hombres que van en trineos tirados por perros Siberian Husky, que hacen el viaje con los ojos cerrados, para poder ver, ¿cierto? Para poder ver, porque el paisaje es el mismo, supuestamente, es la misma luz permanentemente, pero cierran los ojos y ven. Eso me acuerda de otros viajeros maravillosos, no se sabe si están en términos de mitología, no se sabe, pero se dice que entre el imperio inca y el Asia había un contacto, y había gente que viajaba en barcos de Perú a las costas del Asia. El piloto
de la barca, que son unas barcas que se ven en el lago del Titicaca, ¿cierto? Son como especies hechas de paja gruesa. El piloto de esa nave era ciego y el que dirigía el barco era ciego. Consistía en hundir una varilla muy larga en el mar y en un momento dado tocar la corriente que atravesaba por debajo del mar. Y por ahí, como el ciego tiene más desarrollado el tacto que nosotros, decía, vamos siguiendo esta dirección. Y así se hacía el viaje, ¿cierto? Entonces son viajeros muy, muy especiales, porque los viajeros no necesariamente andan medio locos como tanto turista que hay por ahí que toma foto a lo que sea, sino que van viendo algo que es de su interés, algo que es de su propio interés. Y si el interés del viaje es ampliar el espíritu, sentir el aire, a qué huele el aire, captar otros sonidos, ese sería el viaje. Claro. Ese sería el viaje. Porque nosotros en la época moderna estamos viajando, dejándole el viaje a un montón de aparatos. A las cámaras. A las cámaras, a las grabadoras, a lo que se quiera en este momento, pues a los teléfonos celulares. Y ellos están haciendo el viaje por nosotros, con el problema de que la cámara, la grabadora, el teléfono celular no sienten ni reflexionan eso. Claro. Porque es que no se trata de demostrar que viajé, se trata de viajar y cambiar. Claro. Y cambiar para bien. El resto no vale la pena, no vale absolutamente la pena moverse de la tranquilidad de mi casa para enfrentar la incertidumbre sin querer lograr a cambio, repitiendo la palabra, un cambio. Entonces a partir de ahí pues empieza todo esto importante. Finalmente veríamos en el viajero algo que Emmanuel Levinas, un filósofo lituano-francés, decía, me veré en el otro, y de acuerdo con la cara que tenga el otro, veré qué he hecho yo en el mundo, que es muy lindo. Bueno, profesor Ángel, pues lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero le agradecemos muchísimo su participación en Radio Bolivariana a través del programa La Otra Historia. El profesor Memo Ángel ha hablado hoy sobre el tema de el viaje. La música de este programa ha sido música de Lorena McKennitt. A ustedes les agradecemos muchísimo su amable sintonía y los invitamos una vez más